Nos acompaña ya Javier Maroto, que es vicesecretario de Organización del Partido Popular. Muchísimas gracias, bienvenido a la Televisión Pública, Televisión Española. Encantado de estar aquí. Lo primero que quiero hacer es sumarme a eso de que el AVE vaya más rápido, porque a Galicia va muy tarde, pero el País Vasco, los que nos están viendo en Vitoria, saben muy bien de lo que hablo, que lleguen las obras del AVE, pero ya. Sí, pero bueno, el País Vasco queda un poquito más cerca que Pontevedra, me parece. Para nosotros es tan importante como para los gallegos. O sea que el AVE, vamos a compartirlo, a ver si hacemos la fecha de inauguración. Hacemos una Y. Y nos vamos juntos primero a Vitoria y luego a Pontevedra. Me parece muy bien. Una pregunta antes de empezar con lo de Cataluña que manda la actualidad. Estábamos comentando aquí lo del acto ayer del gobierno sobre el fin de ETA con el gobierno francés, la entrega de algunos documentos, y nos preguntábamos por qué no había ido ningún expresidente del Partido Popular. Nos comentaba Natibel que Rajoy fue invitado, pero que entiende que más tarde. ¿No podía haber algún tipo de presentación del Partido Popular en ese acto? Nos hubiese encantado. De hecho, el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no fue invitado. Desconocemos la razón por la que eso es así. Si la razón es que solo se invitaba a expresidentes, puede tener una explicación, pero yo creo, lo digo desde el corazón, ahora como ciudadano español, no como político, creo que ha habido momentos en la historia de España donde los grandes partidos, los partidos en general, han demostrado altura de miras haciendo las cosas juntos, aunque seamos diferentes. La integración europea, la lucha antiterrorista, la propia Constitución, pero la lucha antiterrorista también. Y por tanto, sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista juntos, seguramente el final de la historia de ETA sería distinta. Yo creo que el presidente Sánchez ha hecho un gesto muy feo, invitando solo a los expresidentes y dejando fuera a todo el Partido Popular de hoy, del año 2018, a la hora de hablar hoy, en el año 2018, el final de ETA. Creo que es un gesto feo, seguramente tendrá excusa, pero yo, si hubiese sido él, hubiese invitado tranquilamente al presidente del Partido Popular, al presidente de Ciudadanos y a quienes se hubiesen querido sumar, porque la unidad de los demócratas contribuyó al final de ETA. Hacer un acto sin ellos de forma expresa creo que no deja en buen lugar al presidente. Y la unidad no debería ser, y la altura de miras también, no solo para el fin de ETA, que afortunadamente ya es un hecho del pasado, aunque quedan casi 300 crímenes por resolver. ¿Y no sería también recomendable entre la oposición y el gobierno en Cataluña? Es decir, los socialistas dicen que cuando ustedes estaban en el gobierno y tardaron mucho en aplicar el 155 hasta que tomó decisiones ya el gobierno, como la declaración de independencia, solo en ese momento se aplica el 155 y le apoyaron al Partido Popular. Y ayer nos contaba un representante del gobierno aquí en los desayunos, José Luis Ábalos, que se sienten, digamos, como ustedes están actuando con deslealtad. Es decir, que ahora mismo no le están pagando con la misma moneda de comprensión de lo que tiene que hacer el gobierno. Quizás lo que hay que hacer es explicarlo bien, lo que hicimos y lo que pretendemos hacer. Realmente la aplicación del 155 llegó tarde por dos razones. La primera de ellas, lo recordarán ustedes, y si no, tiren de hemeroteca, el presidente de Ciudadanos decía, por aquella época, que no había que aplicar el 155 en ningún caso porque era matar moscas a cañonazos. Eso está en la hemeroteca y ustedes lo pueden comprobar. Y también podrán comprobar cómo el actual presidente del gobierno, señor Sánchez, decía por aquella época que en la península ibérica, además de Portugal, las otras naciones eran Galicia, el País Vasco, España y Cataluña. Eso decía Sánchez por aquella época. Es decir, con aquellos mimbres había que llegar al 155. El presidente Rajoy en aquel momento tomó una decisión, creo que acertada, y es, como apuntaba antes, hay cosas que no hay que hacer con la mayoría absoluta del Senado solo, sino que es mucho mejor hacerlo en comunión, en consenso con los demás partidos políticos. La aplicación del 155 fue para Rajoy un momento en el que era preferible hacerlo con los otros partidos que hacerlo solo. Pero los españoles tienen que saber que hubo dos cuestiones que el Partido Popular no compartía y que fueron impuestas por los demás partidos. La primera de ellas la impuso Ciudadanos, que quiso aplicar un 155 muy blando, porque era solamente para aplicar ahora elecciones. Ha cambiado el relato. Termino y hablamos enseguida del relato. Ciudadanos dijo, solo para convocar elecciones. Eso es igual que decir un 155 muy blando, porque el gobierno de la Generalitat entraba en funciones ese mismo día, solo era para convocar elecciones. Y la segunda de las condiciones, lo podrán confirmar también cualquier senador, porque fue a través de una enmienda en el Senado, fue una imposición del Grupo Socialista que votó Ciudadanos para que el 155 no tomase la intervención de la TV3
ni tampoco la intervención de la educación ni de los Mossos. En el programa de Rajoy sí estaba esto y se eliminó en el Senado a cuenta de la posición del Grupo Socialista. Y ahora, sí. Esto que sucedió entonces, y dicho esto, alguien podrá decir, entonces el PP está diciendo que el 155 fue blandito y no se llevó a aplicar en todos los ámbitos que debía hacerse. La respuesta que digo es sí, fue así porque el presidente Rajoy tuvo que tener en consideración o hacerlo como pedía el PP o hacerlo como exigían Ciudadanos y el Partido Socialista. Esto, lo que ha cambiado ahora es que el Partido Popular está en la oposición y hoy podemos decir de forma clara cómo quisiéramos aplicar el 155 de nuevo. Por tanto, no es un tema de contradicción, es un tema de cómo se forjó entonces el acuerdo y cómo se debería Pero también que ustedes ahora están en la oposición, antes en el gobierno. Da la impresión, y no solo con ustedes, con el Partido Socialista también, y seguramente si Podemos pasa al gobierno y Ciudadanos le ocurre lo mismo, que se ven las cosas o se dice y se habla y se comenta de una manera muy distinta según se esté en la oposición o tengan posibilidades de actuar realmente. El Partido Popular tardó el gobierno, aparte del contexto que usted me cuenta, en el último momento ya cuando declara la independencia. Ustedes están diciendo ahora que es momento ya de aplicar el 155. Está en una competencia ahí con Ciudadanos. ¿Cree que un 155 duro, porque ahora sería duro según ustedes, puede arreglar realmente la situación de convivencia en Cataluña? Bueno, en primer lugar, no estamos en competencia con Ciudadanos porque Ciudadanos tiene, creo que son 4 senadores y el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Digo en el debate político. Pero es importante saber quién puede poner en marcha las herramientas. Creo que, esto lo ha dicho muchas veces el presidente Pablo Casado y yo lo ratifico hoy aquí, nosotros no tenemos ningún inconveniente en compartir discurso en materia de la unidad de España con partidos como Ciudadanos. Bienvenido sea esa coincidencia. Dicho esto, lo que pensamos es que especialmente después de lo que hemos visto ayer, después de ver que los socios de Sánchez son quienes alientan a que se apriete desde los CDRs a la convivencia en Cataluña y se incite a actos violentos, que es lo que sucedió ayer, mientras tenemos un ministro como el ministro Ábalos que decía que aquello era asumible, creo que hoy ya están rectificando como hacen casi siempre. Nosotros tenemos una posición, creemos que el apaciguamiento que pretende el Partido Socialista no funciona, no ha funcionado nunca y lo que toca es pues aplicar lo que dice la ley. Entonces queremos un 155 en Cataluña, pero queremos un 155 que no sea blandito, como exigió Ciudadanos, y que esta vez sí contemple la intervención de aspectos como la TV3, la educación o los Mossos, que no quería el Partido Socialista. ¿Y eso va a arreglar el conflicto en Cataluña? Estábamos hablando también que, a pesar, además de la cuestión central, y es la troncal, nadie lo discute, de la unidad del Estado, ¿no? Lo comentaba muy bien Gemma Robles, que tiene mucha información de Cataluña, que hay un sector que no es independentista, tampoco centralista, pero que puede decantar la batalla. ¿Usted cree que el 155, si se aplica duro en toda la expresión de su terminología, no puede acabar decantando a un sector amplio o menos amplio de la población de Cataluña hacia posiciones soberanistas? Mire, lo que pasa en Cataluña no es un problema exclusivamente de convivencia, es un problema principalmente de incumplimiento de la ley y de alarde de querer incumplirlo. Por tanto, la batería de medidas no empieza y acaba con la aplicación del 155, empieza con otras medidas como impedir que haya indultos, como ha sugerido el Partido Socialista en varias voces, indultos a los políticos que cometen crímenes y están en la cárcel por ello, o preventivamente están en la cárcel por ello. Tomar decisiones para que convocar un referéndum ilegal sea precisamente un delito. Yo soy vasco, como bien sabe, y la legislación que cambió el Partido Socialista, a exigencias, entendemos que del PNV, la cambió después precisamente de que el referéndum ilegal y la proclamación de independencia que quería hacer Ibarretxe en el País Vasco no se pudo hacer precisamente porque sabían que era un delito. Si el delito de convocatoria de referéndum ilegal no hubiese sido retirado del Código Penal por el Partido Socialista, no hubiésemos tenido el referéndum ilegal de Cataluña y todo lo que vivimos hoy. Por tanto, lo que estamos pidiendo es volver a una legislación que no solamente es preventiva, sino que es justa y evita problemas de convivencia como los que usted hace referencia. Eso, o la retirada de la financiación pública a partidos que inciten de forma abierta a la violencia. Son medidas que están en la legislación y que queremos aplicar. ¿Eso es duro? Pues a lo mejor lo es, pero creo que es profundamente justo y que defiende la convivencia de muchísimos catalanes que llevan
muchos años sufriendo en silencio y además lo sienten como tal, el abandono por parte de las instituciones. Parece que a ellos nadie les representa. Pues el Partido Popular lo quiere hacer a ellos y a quienes no piensan como ellos. Lo último que acaba de decir, que es interesante y también lo hemos debatido en esta mesa, fue unas manifestaciones, creo, no sé, me decía Ignacio Camacho, que estaba allí en el foro de ABC, de Pablo Casado, que luego se matizaron. Porque ha dado lugar a comentario, porque digamos, una vez que se abre esa puerta, por ahí se pueden colar muchas cosas. La apelación a la violencia puede ser interpretada o no a veces, una manifestación que se va de madre. ¿Esto es real así? Es decir, ¿ustedes creen que se puede recurrir, porque la ley de partidos se aplicó a violencia extrema en el País Vasco, y que le voy a contar a usted que andaba con escolta, pero ¿usted cree que se pueden ilegalizar partidos en Cataluña actualmente con lo que está pasando? Lo que propusimos es una modificación de la ley de financiación de partidos para evitar que con el dinero de todos, también de los catalanes, pero del resto de españoles, estemos financiando a partidos políticos que, entre otras cosas, introducen discursos como los de ayer. Los líderes de la CUP o el presidente Torra ayer expresaron manifestaciones que, voy a decirlo suave, rozan la incitación a la violencia. Sí, sí, sí. Y por tanto, eso debe ser incompatible con recibir subvenciones públicas. Eso lo determina la ley de partidos. Atreverse a decir eso no es ninguna provocación. Esto no pasa en ningún país de Europa. Lo hubiesen cortado el primer día, pero de raíz, y se acabó el problema. Creo que llamar a las cosas por su nombre, no tener pelos en la lengua y tener el coraje de ser a veces políticamente incorrecto, es lo que debe hacerse en la política en situaciones complejas como esta. Hay mucha gente que nos estará viendo que dirán, puedo estar o no de acuerdo con Maroto, pero se le entiende. Efectivamente, están diciendo, si en Cataluña hay un político que está incitando a la violencia, como sucedió ayer, no puede estar financiado con el dinero de todos los españoles ese partido político. Yo creo que se entiende. Ahora se puede estar o no de acuerdo, pero entenderse, se entiende. ¿Es usted más incorrecto que hace un par de años? En mi caso, y usted sabe que no sé si nos conocemos tanto, pero los que están en la mesa... No, porque me pone usted la palabra incorrección política y yo se lo pregunto, ¿es usted más incorrecto? Me voy a distensionar un poco. Los que están en la mesa creo que saben que soy incorregible en esto y creo que ha sido un poco... bueno, siempre tengo mi propia opinión. Dígalo. No, yo no lo llamaría así, pero vamos, cuando tengo una opinión la digo. Yo creo que eso está bien y también creo que en mi partido, en general en la política, no se debe exigir a todo el mundo ser una fotocopia el uno del otro. Yo siempre he dicho, en el Partido Popular es el partido más grande de España y a nadie se le pide ser igual exactamente en todo y en todas sus expresiones, pensamientos y sentimientos. Yo creo que es importante que haya esa diversidad, siempre que se coincida, como sucede en este caso, en el mío y en el resto del partido y en la dirección nacional, los principios y valores evidentes de una formación política del centro-derecha. Pero bueno, que puedo... Por lo momentos, que ya no me acuerdo, era la corrección política, creo. La corrección política. Y al hilo que ya me la deja usted votando, que es una expresión aquí, sabe que somos futboleros. ¿Usted es un futbolero del Deportivo Alavés? Bueno, yo como soy de Vitoria soy más del baloncesto, que tenemos el Baskonia, pero el Alavés también. Bueno, ¿se ha derechizado el Partido Popular con la elección de Pablo Casado? ¿Usted se ha derechizado? Mire, no se trata de girar hacia ningún lado, sino de entender una reflexión que creo que es importante. El Partido Popular ha llegado a tener 11 millones de españoles poniendo su confianza detrás de las siglas del Partido Popular. Le puedo asegurar que no hay 11 millones de españoles ni de centro, ni de derecha, ni 11 millones muy conservadores, ni 11 millones liberales. No existen. No hay tantos. Por tanto, la familia del Partido Popular es una familia plural, donde cabe el centro, donde cabe el centro-derecha, donde cabe el pensamiento conservador, liberal y demócrata cristiano. Yo creo en esa familia. Yo me siento más liberal que conservador, pero no me hace ni mejor ni peor que otros compañeros de mi partido. Y a partir de ahí, lo que se trata es de, y en eso sí hemos aprendido, de explicar de forma muy clara qué es el PP. Yo no quiero gente, mi partido no quiere gente que nos vote exclusivamente porque somos la única opción útil para quitar a la izquierda. Ni nos vote exclusivamente para evitar gobiernos del mal llamado cambio en ciudades como Madrid o Barcelona. Queremos que además nos voten por convicción, por ilusión. Y en la política, hoy, solo se consigue la convicción y la ilusión generando una adhesión de pertenencia. Se te tiene que entender y tienes que compartirlo. Te tiene que apetecer votar esa opción política. No solamente tiene que ser la más conveniente, tiene que ser la que más te apetezca. Y eso significa en ocasiones tener un discurso más claro.
no virado hacia ningún lado, simplemente más claro. Tener esta posición en materia de la unidad de España o decir abiertamente que queremos bajar todos los impuestos porque ahora toca, va en los genes del Partido Popular. Y sé que no lo hemos hecho en otras ocasiones, especialmente en la crisis económica, y sé que hay contradicciones, pero cuando las cosas apuntan en la buena dirección, decir claramente que estamos en contra de la subida de impuestos de Sánchez no es derechizarse, es ser del PP, defender nuestras señas de identidad. Bueno, nos quedan 8 minutos porque tenemos que hacer 2 conexiones más antes de concluir. Os pido, como siempre, yo soy un poco pesado, pero lo reitero, máxima brevedad y concisión en las preguntas y en las respuestas. Señor Maroto. Gemma. Antes de que usted se sentase en la mesa, estaba hablando de que quizá el PP iba un poco rápido en algunas propuestas sin pensar después en la aplicación práctica, ¿no? Entonces, le pregunto, por ejemplo, en el caso de Torra y sus más que polémicas frases de ayer animando a los CDR, ¿a quién se le aplicaría la medida de la subvención? No pertenece a ningún partido, es un presidente activista que viene de fuera y que fue votado por varios grupos del Parlamento. ¿A quién se le aplicaría en ese caso? Precisamente la modificación de la ley de partidos debe resolver cada una de esas cuestiones. No se trata de lanzar una ocurrencia ni de dar una idea al azar, sino que la propuesta es modifiquemos la ley de partidos para contemplar, por consenso a poder ser, todos los supuestos en los que efectivamente un político que pertenece a una plataforma o a un partido político o a un conglomerado de partidos no puede salirle gratis, ni a él ni a los suyos, decir las barbaridades que escuchamos ayer. Pero es que no solo es ayer, es que es prácticamente a diario. Por tanto, si en Europa no se toleran esos comportamientos porque van contra la convivencia y contra la propia unidad del país, no pueden salir gratis en España. Y cuando digo gratis, también me refiero en la parte financiera. La propuesta en definitiva es modifiquemos la ley, atendamos a cada uno de los supuestos, pero la respuesta también es sí, es posible que comportamientos como el de Torra tengan un castigo para los partidos desde el ámbito financiero, un castigo porque esos comportamientos no son admisibles en la democracia en la que el Partido Popular cree en el año 2018 en nuestro país. Matías. A pesar de que Pablo Casado tuvo un buen encuentro con el presidente Sánchez en la Moncloa, lo han comentado por varias partes, ellos incluidos, están haciendo ustedes una oposición implacable. A lo mejor el PSOE la hizo también, pero da la impresión de que el PP quiere echar a Pedro Sánchez de la Moncloa como sea y que ese es su principal objetivo. Perdóneme, pero porque le consideran un intruso. ¿No han asumido todavía que es el presidente de gobierno? Yo creo que hay tantas razones ya para entender que el Partido Socialista se ha convertido en el principal problema de España, que cualquier día que abramos el periódico nos encontramos un ejemplo. Le voy a poner uno del ámbito social. En el gobierno de España tenemos un presidente que consiente que una ministra, la ministra Valerio, se ponga colorada porque le dice que le han metido un gol a legalizar un sindicato de la prostitución, y en el mismo consejo tiene a otra ministra, la ministra de Justicia, de la que se sabe por grabaciones que cuando tuvo conocimiento de la creación de una red de prostitución para extorsionar políticos, no lo denunció siendo fiscal. Comparte mesa y mantel con ambas, la que se pone colorada con la creación del sindicato de prostitución y con la que utilizó a la con la que consintió conocer el delito de la creación de prostitución para chantajear y extorsionar a personas en España. Comparte mesa y mantel con ambos. Es una contradicción más como la de todos los días. Y esas contradicciones, al final, no solamente enturbian el panorama político, sino que no apuntan en la buena dirección. Hoy hemos conocido, pasa desapercibido, otro dato terrible para la creación de empleo. Destrucción de paro, destrucción de empleo, crecimiento del paro, otra vez de forma consecutiva en España. Mientras hablamos de Torra y de los bandazos del gobierno, no hablamos del pan y de la comida de la gente, que es el empleo y la creación económica, que es también parte de las razones por las que creemos que Sánchez empieza a resultar un problema para España de forma importante. Se lo he puesto en bandeja. Sí, sí, bueno, también es cierto que el paro normalmente en septiembre no es el mejor dato, creo que es el menos malo desde 2014 en cuanto a la creación de empleo, destrucción de empleo. Ignacio Camacho. Muy brevemente, señor Maroto, estos movimientos entre el PNV y Bildu para la creación de un documento borrador, una reforma de estatuto, ¿esto significa que hay en marcha un proceso en el País Vasco? Pues yo quiero pensar... ¿Qué papel tienen ustedes ahí? Quiero pensar que el PNV tendría que tener la lección aprendida. Primero por experiencia propia. Creo que Ibarretxe fue un nombre que suena al País Vasco a un proyecto que trató de romper la convivencia y que salió muy mal para el PNV y para el País Vasco.
Nosotros tenemos una historia que no tiene nada que ver, afortunadamente, con la historia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con la existencia de una banda terrorista, nada que ver, pero en los comportamientos de violencia callejera que vimos en el País Vasco se parecen cada día más al menos en la estética y en las formas, a lo que estamos viendo en Cataluña, dejando claro que no tienen nada que ver una cosa con la otra, para que nadie se lleve a malos entendidos. Y el Partido Popular del País Vasco y nuestro presidente allí, Alfonso Alonso, tienen perfectamente clara cuál es el discurso de defensa de la unidad de España en el País Vasco. Y hemos demostrado ser útiles a la estabilidad del País Vasco cuando el PNV podía elegir entre la estabilidad que proporcionaba el PP y no la de Bildu y Podemos. Y cuando efectivamente ese discurso se rompa, nosotros estaremos para denunciarlo y para tomar medidas también. ¿Pero es un proceso de autodeterminación lo que está en marcha? Yo creo que no han definido una posición concreta, pero el Partido Popular del País Vasco y en el resto de España están vigilantes. Quiero recordar también, para los que en algún momento han dudado de lo que es el Partido Popular del País Vasco, el Partido Popular ese que hoy preside Alfonso Alonso y que antes ha presidido Antonio Basagoiti o Arantxa Quiroga, es el Partido Popular que decidió de forma gratuita, sin nada a cambio, poner a Ibarretxe de patitas en la calle y colocar a un lehendakari socialista, Patxi López. Esa altura de miras de que cuando el Estado lo necesita, el PP está ahí para apoyar, aunque no haya ganado, aunque no tenga la posición mejor electoralmente, apoyar al Partido Socialista es un ejemplo que dio el PP y que se debería repetir en el conjunto de España en otros momentos y en otros lugares. Eso es lo que hicimos, lo hicimos entonces y lo volveremos a hacer siempre que sea necesario. Nos queda menos de un minuto. Ya muy rápido, señor Maroto, buenos días. Buenos días. En este escenario estamos a 2 de octubre. En teoría el Gobierno tiene que presentar este mes los presupuestos, un proyecto de presupuestos. ¿Ustedes creen que finalmente el Gobierno aprobará estos presupuestos que necesitan el apoyo de los catalanes, de los votantes catalanes, de los diputados catalanes? Directamente. Espero que no lo hagan. Y no es porque sean unos presupuestos del PSOE o tengamos rencor, como me apuntaban antes en la pregunta, sino porque son unos presupuestos que suponen un infierno fiscal para los españoles. Es subida de todos los impuestos que existen y después presentan, y lo digo, el presidente Sánchez tuvo el desparpajo de decir en una televisión que no quería crear impuestos para la clase media y trabajadora. Y directamente después dijo que quería crear un impuesto para los coches diésel. Una de dos, o Sánchez piensa que los que conducen un diésel en España son todos multimillonarios, o no se ha enterado que el 30% de la clase media y trabajadora conducen un diésel todos los días y no incluyo a transportistas que trabajan con ellos. Por tanto, no a la subida de impuestos que propone y, por tanto, no aprobar unos presupuestos que son, como digo, unos presupuestos cargados de impuestos, cuando en España lo que toca es gastar en lo que se debe y bajar los impuestos a todo el mundo. A todo el mundo, a las pymes, a los autónomos, a las empresas y, por supuesto, a las personas físicas en todos los tramos del IRPF. Eso es la receta del PP. Eso es algo muy identificable en el PP y lo vamos a defender. Por eso nos ponemos a esos presupuestos. Pues Javier Maroto, vicesecretario de la organización del PP, un placer tenerle aquí en los desayunos de Televisión Española. Muchísimas gracias. Un placer.